algo tan importante en la vida de los creyentes, que significa seguir a Jesús, que significa amar a Jesús, no una religión, sino a la persona, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que fue enviado por el Padre, Dios, creador del universo, para venir al mundo a salvarnos. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente por Jesucristo. El único que nos permite la entrada al reino de Dios o al cielo, como se le suele decir, es Jesucristo. Muchos dicen, sí, pero Pedro tiene la llave. Bueno, pero Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Le puse, levántate y resplandece como título, que cada uno de nosotros debemos ser orgullosos de donde estamos, quiénes somos. No un orgullo mundano, sino un orgullo santo en cuanto a decir, soy agradecido a Dios de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y quiénes pertenecen al pueblo de Dios? Aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo recordaba cuando mi padre me contaban, yo tenía 4 años cuando ellos conocieron el Evangelio, pero luego cuando fui creciendo, le pregunté cómo conocieron ellos a Cristo, cómo vinieron al Evangelio, siendo muy religioso, sobre todo mi madre, ¿no? Así que había algo, mi padre desde chico iba a una iglesia luterana, allí donde él era en Entre Ríos, y más jovencito, ya tocaba la música dentro de la iglesia. Pero pasaban los años, fue joven, creció y se apartó de las cosas del Señor. Y así fue la vida de él, apartado de Dios. Mi madre, por otro lado, era de la provincia y vino a trabajar a Buenos Aires en esa época, en una casa de familia, y ella cuidaba a los chicos y los sacaba a caminar, ¿no? Los días domingos especialmente, por la mañana, y pasaba al frente de una iglesia y siempre me contaba ella que le gustaban los cánticos, los himnos que cantaban en la iglesia, que la transportaban tan lindo y se acordaba algunos signos de memoria, ¿no? De aquel entonces que cantaban, ven a Él, dale hoy tu corazón. Y ella preguntaba, ¿qué quiere decir eso, no? No entendían, pero nada más que pasaba por la iglesia. Ella nunca había asistido a una iglesia evangélica, mi padre sí. Ahora ocurre algo, que pasaron los años y justo se da el caso de que los patrones de mi madre tenían campos en la provincia de Santa Fe. Y el entonces, quien no era mi padre, ¿no? Era encargado de una parte del campo, era el capataz de un sector del campo que andaba con las cosechas, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y trabajaban para el mismo patrón. Y así fueron las cosas dadas por Dios, no sé cómo ni cuándo, pero se encontraron y se conocieron por razones de trabajo, ¿no? En ese lugar, y luego, pasados los años, se lo hago corto, se casaron. Y de esa unión nací yo, el único, el mayor y el menor. Así que pasaron los años, pero yo tenía una terrible enfermedad. Los médicos me habían desahuciado, no podían encontrar la cura a mi problema. Tenía buenos médicos en un buen hospital en ese entonces, aquí en la capital federal, y no había nada que hacer. Y así pasaron los años hasta que llegué a tener 4 años. Ahora, ¿qué pasa? Hay una palabra que escribió el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos que estaban en Roma, y él en Hechos 17:30, él habla y dice lo siguiente:
Pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Esa persona era Cristo Jesús. Dice que Él pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia estando lejos de Dios, porque la verdad, cuando uno no asiste a la iglesia, a las cosas de Dios, o tiene una comunicación fluida con las cosas santas de Dios, se va apartando cada día más, se va olvidando y bueno, se ocupa de otras cosas y Dios, en vez de ocupar el primer lugar en la vida de las personas, pasa a ocupar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, por ahí el décimo, por ahí siguen el 100º lugar, ¿no? En las cosas de Dios, pero de Dios nadie se acuerda. En vez de agradecerle, si pensamos un poco que el creador del universo es Dios, el que hizo todas las cosas, nos hizo a nosotros, y tiene también Él el tiempo de nuestra forma o tiempo que caducamos. El día, la hora en que partimos de este mundo, el día que venimos y el día que nos vamos de este mundo. Y como venimos, nos vamos. Y vamos, tenemos que presentarnos delante de Dios. Para ese momento nadie se prepara. Para ese momento pasan desapercibidas muchas cosas para el que no conoce lo que Dios quiere que conozcamos. Y así era en la vida de mis padres. Le hablaban del Señor personas, a mi madre especialmente, que ella desesperada estaba buscando siempre un lugar donde encontraba la sanidad para su hijo. Hasta que un día, entre tantas cosas, y recorrió médicos, como les digo algunas veces, les dije también, curanderos, brujería, hechicería, yo cuántas cosas más, pero las cosas no funcionaban, no funcionó. Hasta que un día ella acepta ir a una iglesia evangélica y le decían que Dios existe, que Dios podía sanar mi vida, que Dios podía sanar la vida de ella, de mi padre, y podía cambiar las cosas en forma buena, lo que era malo, lo que teníamos adentro de males, Dios lo cambia. Y bueno, entonces, vamos, vio como aquel que dice, vamos, y bueno, vamos. Y fue a la iglesia. Mi padre no quería ir, a pesar de que él conocía de chico las cosas de Dios. Y así fueron, como usted cuando viene por primera vez, ¿no? Todo raro, claro, es diferente la parte cúltica, ¿no es cierto?, a lo que uno conoce. Y cuando finalice la reunión, invita al pastor a pasar al frente a aquellos que tenían necesidades. Hoy, hace un ratito, se oró por las necesidades. Luego, si alguno quiere pasar al frente para que ore por sus necesidades, o por entregarse al Señor, o por darle su corazón a Dios, o para que Dios aumente su fe y la confianza, al final lo hacemos. Y entonces ahí pasa mi madre conmigo y le dice al pastor de mi enfermedad, el pastor ora por lo que estaban al frente, entre ellos estaba yo con mi madre, y oró, y el Señor no tardó en contestar y me sanó completamente de lo que yo estaba desahuciado. Y Él me sanó, y hasta el día de hoy el Señor me guardó y nunca más volvió esa enfermedad. Así que agradecido soy a Dios. Mi padre también lo fueron agradecidos. Luego mi padre se convirtió también al Evangelio. Y durante 73 años de aquel entonces, cuando yo tenía 4, que estoy en el camino del Señor, y he visto muchas personas que llegan a los pies de Cristo con necesidad. Dios le contesta su necesidad. Y hemos sido testigos nosotros aquí en la iglesia de cuántos milagros Dios ha hecho. Pero infinidad, sanados de cáncer, cuántos que estaban postrados para morir y Dios los levantó.
luego otros que eran paralíticos caminaron, ciegos recibieron la vista, pero mudos hablaron, cosas que uno dice, pero ¿puede ser que Dios hace eso hoy? Sí, Dios existe, es una realidad. Al que cree, todo es posible. ¿Hay acaso alguna cosa imposible para Dios? El que crió el universo hablaba, ¡pum!, formaba los montes, los mares, las plantas, las cosas. Nos hizo a nosotros, nos dio vida y nos mantiene vivos hasta el día de hoy. A cada uno de nosotros nos da salud. Un día partiremos, pero sabemos y tenemos seguridad que iremos con Él. Y sabe que muchos de ellos no perseveraron. Ahora, ¿por qué no siguieron a Cristo después de recibir tremendo milagro? ¿Por qué no siguieron a Cristo después de las cosas que Dios ha hecho en la vida de muchas personas que era imposible que ellos pudieran vivir, que pudieran andar y caminar? Estaba decretado la muerte sobre ellos y Dios les dio vida y vida en abundancia. ¿Por qué se apartan del Señor? Miren, muchos vienen al Señor. Aquí está el secreto. Y no todos reciben a Cristo Jesús como el Señor. Tienen un sentimiento, una emoción que lo embarga, ¿no?, que es temporal. Y muchos de ellos siguen con ese sentimiento y con esa emoción de venir a la iglesia sin conocer el significado de la palabra que Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros decimos, y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Señor, quiere decir que es el amo y Señor de nuestra vida. Quiere decir que es el amo y Señor de mi vida. Quiere decir que es el amo y Señor de tu vida cuando lo recibís como tal. ¿Y qué ocurre cuando uno, bueno, hoy no está tan de moda la palabra amo y Señor? Solo algunos van a recordar un poquito, ¿no?, algunas telenovelas de unos años atrás, ¿no? Pero quiero decirle de que está supeditado a la voluntad de su amo. Y esto se veía mucho en la esclavitud, en el tiempo de la esclavitud. Era comprado un esclavo y se debía a su amo. Y su amo lo marcaba, algunos con fuego, como a los animales, ¿no? Otros le perforaban las orejas y le ponían un tipo de aro, o en la nariz le ponía que era símbolo de la esclavitud. También tiene un significado eso, ¿no? Pero quiero decirle que estaba identificado y el amo se debía a su patrón, a su señor todo el tiempo. Primero atendía al amo, primero atendía a su señor y después hacía sus cosas, sus comidas, sus alimentos aparte. Primero atendía a su amo. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Señor, ¿qué opina usted? Algunos lo tratan al Señor como si fuera el mozo, ¿no? Él le dice, ven, necesito esto. No, esto está frío. No, Jesús no es ningún mozo, ningún chepibe. Jesucristo es el Señor y se merece la gloria y la honra de nosotros, sus siervos, si somos siervos de Dios, si hemos recibido a Jesucristo como Señor. Y yo pienso que muchas veces aquella gente que se aparta del Señor nunca lo recibió como Señor porque no lo reconoce como amo y Señor. Lo reconoce sí como una persona importante que se merece reverencia, pero de ahí no se lo reconoce como amo y Señor. Mi deseo es que usted conozca a Jesucristo y que usted ame a Jesucristo y que usted obedezca a Jesucristo como su amo y su Señor. Cuando usted logra pasar a ese nivel de comprender, porque lo hace el Espíritu Santo a través de la parte que Dios nos ha enviado, que entre a nuestra vida, nos da entendimiento y sabiduría para entender que Él es el Señor de mi vida. Mientras tanto no comprenda y no ponga en práctica este punto en mi vida, las cosas no van a andar bien en cuanto a mi relación con Dios.
Y entonces ahí aparecen aquellos que la palabra de Dios habla de la tibieza. Hace poco Gabriel habló sobre el tema de la tibieza espiritual de algunos creyentes, que uno tiene que definirse y decidirse qué va a hacer. Si quiere ser un creyente lleno del poder y la gracia del Espíritu Santo, quiere ser un creyente religioso que va, cumple, se va, vuelve, cumple, no funciona. Funciona así y queda ahí a lo mejor durante 20 años y sigue siendo igual, nunca se convierte, siempre está ahí dando, yendo y viniendo, o por ahí se pierde un tiempo, ¿no? Y al rato por ahí, a los años, viene, mirá, vino de vuelta la familia tanto, el hermano tanto, el hermano, qué tema, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más de la palabra del Señor. Recuerde, lo básico es cortar ese momento o ese estado en donde no hay una relación íntima con Dios, no hay un conocimiento puro, no hay una reverencia pura, no hay una obediencia pura a Dios. Mientras eso no se cumpla en nuestras vidas, nosotros no estaremos plenos en la relación con Dios. Y Dios quiere esa relación. Dios quiere esa relación como el Padre con el Hijo, que es cercano, que está atento a su cuidado y a lo que necesita el Hijo para brindarle todo lo que debe ser. Y algo parecido ocurría en la iglesia de Efesios, allí capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios nos habla de este tema. Si usted lo encontró, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Había en aquella iglesia, en aquella congregación, hermanos de esta clase que venían del mundo, rodeado de una cultura elevada en cuanto al conocimiento, en cuanto a la filosofía y un montón de cosas más, pero ligada totalmente al paganismo, ligada totalmente al materialismo, ligada totalmente al placer, donde era lo más importante el placer que uno podía obtener en la vida. Y entonces llegaban así al Evangelio y pensaban que el Evangelio era algo más. Era como asistir a lo mejor a una olimpiada en aquel entonces en Grecia, o algo parecido, iba, mira un espectáculo y se terminó, pero no le daban la profundidad ni la importancia que tenía que tener una reverencia al amo y Señor Jesucristo. Y entonces él les escribe a los hermanos que están en esa iglesia y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Pablo le está diciendo a aquellos que asistían a la iglesia, aquellos que estaban escuchando el mensaje del Señor, pero no entendían cómo podía ser que a un hombre, Jesucristo, como ellos le decían, le rindan tanto honor. Ellos pensaban que era un maestro más, un filósofo más que había aparecido, pero no que era Señor de señores y Rey de reyes. Lo tenían en otra categoría, que no alcanzaban ellos a comprender quién era Jesucristo. Y entonces es difícil que opere el poder de Dios en cada persona que no lo recibe como Señor y Salvador a Jesucristo, que no lo recibe como amo y Señor de su vida. El día que el creyente en Cristo deja de ser religioso y comienza a reconocer a Jesucristo como su amo y Señor, las cosas comienzan a cambiar. Ahí se producen los milagros. Ahí comienza una clara y fluida relación con Dios. Ahí se terminan muchos problemas que muchas veces nos metemos y hacemos por no tener el conocimiento y darle el valor que le debemos dar, la obediencia a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Posiblemente estos hermanos dejaron sus pecados visibles nada más. Pero está mencionando Pablo las características de la vida pagana que había en ellos, que se interesaban más de las cosas materiales y vacías, que no tenían ningún tipo de importancia y tenían la mente cauterizada por la ignorancia. Pero hicieron un cambio ellos de religión. Ellos tenían y amaban a la diosa Diana, póngale, o al dios determinado de los judíos, de los griegos o de los romanos, y ellos creían que bueno, lo cambiamos por Jesucristo. Hicieron un cambio de religión, pero no hicieron un cambio de vida. En otras palabras, ¿qué pasó? Que nunca recibieron a Jesucristo como Señor y amo de sus vidas. Y aquí está el tema. Tenían presencia en la iglesia, pero ausencia del Señor de la iglesia. Por eso continuaba el proceso del pecado en ellos. Ninguna persona se convierte en un gran pecador de la noche a la mañana. El asistente a la iglesia sin entrega a Cristo al principio, escucha la palabra y mira el pecado con horror. Pero llega un momento que uno peca, todos pecamos de una u otra manera, pero esta persona se llena el corazón de remordimiento cuando pecó. Pero, ¿qué ocurre? Si continúa pecando, llega a un punto en que pierde toda sensibilidad y puede hacer las cosas más vergonzosas sin ningún sentimiento de vergüenza. Se le ha cauterizado la conciencia. Primero se asustaba. Primero sí, las cosas más fáciles de ver las dejaba aparte. Dejo esto, dejo el otro, dejo lo que se ve. Pero lo que no se ve cuesta, ¿no? Que está dentro, arraigado. ¿Cómo hago para quitarme esto? ¿Cómo hago? Y entonces ahí tiene que operar Dios.
a través del Espíritu Santo. Si no, no sale lo que hay adentro, todo lo malo. Pero cuando uno recibe al Señor Jesús como amo y Señor, ahí las cosas cambian. Yo no sé cómo está tu vida con el Señor, qué relación tenés con el Señor, pero Pablo veía 3 cosas terribles en el mundo pagano de aquel entonces. Y lo mismo ocurre hoy también, la palabra es actual. ¿Sabe qué? Primero, los corazones humanos estaban tan endurecidos, petrificados, que ya ni se daban cuenta de que estaban pecando. Hicieron una vez, 2 veces, viniendo, estando, asistían a la iglesia, pero estaban en el mundo. No había una relación fluida con Dios. Eso es lo que veía Pablo en aquel entonces, ¿no? Y también veía a las personas tan dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la vergüenza y la decencia. Y tercero, veía a las personas tan a merced de sus deseos que ya no les importaban los demás a que los que pudiera perjudicar y cuya inocencia destruía con tal de satisfacer sus deseos. Estos son exactamente los pecados del mundo sin Cristo hoy en día. Al igual que en aquel entonces cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia, a los que estaban estos efesios, que pueden seguir latiendo en la vida de cualquier persona que asiste aún hoy a la iglesia y no rindió totalmente su vida a Cristo reconociéndolo como su amo y Señor. Pablo exhorta a sus conversos a que rompan definitivamente con esa clase de vida. Hoy hemos cantado Cristo rompe las cadenas. Hay cadenas que muchas veces esclavizan al hombre y el hombre no se da cuenta y la mujer tampoco, y sin embargo son esclavos de sus propios sentimientos, de sus costumbres y de sus cosas que no pueden zafar, que no pueden quitarse de encima. Llámese adicciones, llámese otras cosas y un montón de cosas. En lo visible sí, pero cuando están solos, qué oportunidad. Ahí es cuando se ve el verdadero cristiano que tiene una fluida relación con Dios. Si continúa en santidad o se desvía para cualquier lado que puede llegar a ver allí y tener una oportunidad de hacerlo. No hay nadie que me ve, bien, tomo esto que no es mío, total nadie me ve, pero hay uno que te ve. Hay uno de quien no nos podemos esconder cuando nosotros nos comprometemos con Cristo. Por eso hay muy pocos que vienen al Evangelio de Jesucristo. Muy pocas son las personas que siguen al Señor. Pero aquel que sigue, que comprendió, es fiel y persevera hasta el final, porque sabe que le espera la corona de la vida eterna, como hoy se dijo también. Hermanos, Dios es una realidad. Dios existe. Hoy escuchaba en un programa de la tele un ratito ahí que tenía y veía que había un científico, un físico, en donde hablaba del tiempo, donde hablaba de ciertas cosas del hombre, de la mujer, del ser humano. Y todo lo que decía está en la Biblia, pero ellos lo confunden y sacan a Dios de la Biblia, sacan al Dios verdadero, sacan a Jesucristo de lado y ponen sus propias teorías, siendo que todo está en la Biblia. Cuando allá David mira de noche y dice, cuando veo los cielos, las estrellas, y me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y comienza esos poemas tan hermosos que son los salmos, ¿no? Y cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y en él estaban escritas todas las cosas que iban a hacer de mí. O sea que debemos entender que todas las cosas que estamos viendo ya fueron hechas, ya fueron dichas por la palabra de Dios. Es como si Dios fuera un gran productor o director de cine que hizo una película, que Él ya sabe y conoce el final, conoce quiénes son los diferentes actores, para qué van a actuar en su tiempo. Y cuando llega al final, conoce el final, ya la vio y nos cuenta a través de la Biblia todo lo que va a pasar, porque Él ya lo vio, Él ya lo hizo. Y nosotros somos muchas veces un poco
incrédulo en aceptar la palabra de Dios, las cosas que dicen, lo que va pasando, y después nos vamos mirando la Biblia como si fuera el diario de mañana, ¿no es cierto? En donde están todas las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy. Ya lo dice hace miles de años atrás la palabra por Dios, porque Dios es Dios. Es tan sencillo, Dios es Dios. Él nos amó tanto que envió a Jesucristo, para que cada uno de aquellos que reciban a Jesucristo puedan ser salvos de lo que va a venir, de las atrocidades que van a ocurrir, lo que dice la Biblia. Pero si estamos en Cristo, somos salvos. Y entonces, lo que sigue diciendo Pablo es que cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la decisión que usted puede tomar de una vez, si tiene problemas en esta toma de decisiones, recuerde que Él es amo y Señor. Si usted llega a encontrar a Jesús como amo y Señor de su vida y lo recibe como tal, las cosas en su vida le puedo asegurar que van a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a orar más. ¿Sabe por qué? Como hemos cantado hoy, de enamorarse de Jesús, de que está todo el día cantándole a Dios, alabando el nombre de Dios, está su mente en comunicación directa con Dios. ¿Usted se acuerda cuando estaba enamorado? Bueno, nosotros, en mis casos, tantos años, pero uno se acuerda, ¿no? Se acuerda cuando estaba de novio. Yo me acuerdo cuando estaba de novio con Rosita, era tan chiquitita ella, ¿no? Nosotros, jovencito, el Gaby también se acuerda, ¿no? Su tiempo de novio. Juan y también, todos nos acordamos, ¿no? Qué tiempo. Y bueno, cuando estaba enamorado es un estado muy especial. Pero cuando usted tiene una relación con Dios y llega al conocimiento de quién es Dios y llega al conocimiento de quién es Jesucristo y que debemos obedecerle, y entonces usted se inclina ante Jesús, lo ama Jesús, porque Él lo rescató, Él murió en mi lugar, Él murió en su lugar, lo hemos recordado hoy en la Santa Cena. Ese lugar de muerte tendríamos que haberlo ocupado cada uno de nosotros, porque estábamos condenados a morir por el pecado original de nuestro primer padre. Dios lo desechó, vete de mi presencia. Qué terrible habrá sido estar en la vida de Adán y escuchar que Dios le dice, aléjate de mi presencia. ¡Ah! Y ahí viene el alejamiento del ser humano para con Dios. Y fue necesario que el Padre mismo envíe a su mediador Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Los demás mediadores no son mediadores, son personas buenas, excelentes, que han hecho una buena vida, han hecho cosas muy importantes, y hoy se le dice, bueno, este hizo esto y tal cosa, se le reconoce por lo que hizo, pero la salvación vino por Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es quien descendió del cielo, Él es quien no se contaminó con el pecado, Él es quien vivió una vida pura, y así Él lo hace con aquel que le dice que es amo y Señor de su vida. Comienza a vivir una vida pura. Mientras no hay esa toma de decisión en la vida del ser humano, las cosas no cambian. Y hoy quiero yo ayudarle a que tomen una firme decisión con el Señor. No basta con dejar aquellos pecados que son visibles, groseros y conocidos por todos, sino aquellos que no se ven, que están en mi corazón y en mi mente y que me siguen dominando y gobernando. Eso tiene que salir. En Hebreo, capítulo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
El Señor nos da la gracia de poder escuchar la palabra del Señor. Y le invito a estar de pie y que podamos atesorar su palabra. Y quiero dejarle este último pasaje de 2 Pedro 3:9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero atención, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según sus promesas, tendremos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Puede decir amén? Nos espera un mañana glorioso, un mañana sin guerra, sin enfermedades, sin muerte, donde estaremos cara a cara con el Señor y Él reinará sobre nosotros, porque es Señor de señor y Rey de reyes. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y darle al Señor nuestras vidas, nuestros corazones, y mi deseo es que usted conozca y retenga esta palabra y hágalo de su vida y hágase usted de la vida del Señor, que Él sea su amo y que sea su Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este momento, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos habla de dar mayor tiempo e importancia a la cosa espiritual que a lo material. Te damos gracias porque nos insta a santificarnos ya. Ahora, Señor, lo vamos a hacer. Señor, queremos aumentar una relación contigo que sea fluida, que podamos tener la frecuencia de oración y ayuno en cada uno de nosotros activa, la lectura de la palabra de Dios y congregarnos más para asistir a las reuniones, Señor, de oración, de estudio bíblico y de activar en cada una de las actividades de la iglesia. Señor, ayúdanos a consagrarnos. La consagración es personal. Yo y el Señor, usted y el Señor. La palabra nos habla de que el Señor viene pronto. Debemos prepararnos, debemos estar cada día atentos, debemos estar cada día en comunión con el Señor. Y recordemos, queridos hermanos, y que el Señor nos bendiga y que sepamos que Él es nuestro amo y nuestro Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Aleluya.